¿Mande? Ahora repita otra vez, digo. Sí, claro, sí voy a repetir. El asunto es que vamos a hablar acerca de los signos, símbolos y señales, ¿no? La simbología andina. Y la tarea tiene que ver con, y vamos a ir a la tarea, ¿no? Dice, miren, proceso de interpretación semiótica. Ya les expliqué qué significa semiótica. Semiótica es la ciencia, está entre una discusión entre ciencia y filosofía, ¿no? De interpretación de los signos, símbolos y señales. Para interpretar ciertos símbolos y ciertos signos, necesitamos conocer ciertos conceptos, ¿sí? Pero nos hemos concentrado en la semiótica andina. Y para reconocer la semiótica andina, yo les di varios elementos para poder interpretar, que es el lenguaje, la composición y el simbolismo. Entonces, dentro de esos parámetros que ya les enseñé la semana pasada, ¿no? Vamos a interpretar también otros signos, otros símbolos, y los vamos a comparar. La tarea dice lo siguiente, les voy a leer la tarea, ¿no? Dice, proceso de interpretación. Vamos a interpretar, ¿no? El diseño andino y ejercicio de interpretación. Vamos, o sea, nosotros vamos a ejercitar lo que ya he aprendido. ¿Cómo puedo yo identificar un signo? ¿Cómo puedo reconocer un signo? ¿Cuál es el significado de ese signo? Y comparar con el lenguaje andino, con la composición, el simbolismo andino. Solo de eso se trata la tarea. Simplemente de comparar. Fíjense, creo que tengo yo aquí tengo yo. Fíjense, aquí a la derecha, ustedes ven símbolos, signos de la religión. Fíjense ustedes que hay diferentes tipos de cruces. ¿Sí ven? Nosotros podemos reconocer una cruz andina aquí. Podemos reconocer diferentes tipos de cruces alemanas, inglesas. Esta es una cruz. Esta es el símbolo que les estaba comentando hace un momento, que vio este Augustino, ¿no? Que vio la cruz en el cielo y dijo, bajo este signo tú vencerás. Y entonces, y es el signo que ahora utiliza el papado. ¿Cuál es todo el clero? El clero papal, los católicos me entienden lo que estoy hablando, ¿no es cierto? La Sí. simbología papal. Entonces ellos escogieron, y por eso tienen todos los papas, en todos en sus vestimentas, en esos coros que tienen en la cabeza, también Atli se llama, tienen este signo, ¿no? Y entonces ustedes van a darse cuenta que hay una infinidad de signos, ¿no? Que son cruces, pero para diferentes culturas tienen otros significados. Por ejemplo, esta es una cruz papal, esta es una chirio, esta también es cruz papal, esta es la que vio acá. Estas son supuestamente las manos de Dios, esta es una cruz griega, esta es una cruz ortodoxa, esta es una cruz de San Jorge, en fin, un mismo símbolo, que es la cruz, tiene diferentes significados en diferentes culturas. ¿Me explico? Sí, o Entonces, sea, entonces, ah, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Basados en el lenguaje, la composición y el simbolismo, ¿qué es el lenguaje? La forma de comunicarnos. No nos comunicamos solamente de manera fonética, también nos comunicamos de una manera nosotros escrita. Ustedes, enfrente de ustedes tienen una serie de textos que ustedes pueden identificar y pueden leer. Entonces tenemos el lenguaje escrito. Tenemos el lenguaje hablado, lo que estamos haciendo en este momento, hablando, comunicándolo, ¿no es cierto? Pero para que se hayan estructurado las palabras, las letras, entonces hablamos de una composición y hablamos de un simbolismo. ¿Me explico? Entonces, en lo que vamos a hacer nosotros es buscar los diferentes tipos de simbologías andinas. Miren, esta es una cruz andina que se llama chacana. Y para interpretar esta cruz, yo les voy a enseñar también varias serpientes, ¿no? Y un pequeño, un corto video, ¿no? De unos 15 minutos, no es más, ¿no? En donde la serpiente como tal, hablando de la semántica es el significado de los objetos, qué significa, ¿no? Claro que tenemos que, para poder entender nosotros, ¿no? Tenemos que darle significado. Esta serpiente que ustedes ven aquí es una serpiente andina.
Vamos a ver diferentes tipos de serpientes, podemos ver serpientes, o sea, cómo les grafica, cómo ellos hacen su forma, se llama sintaxis, ¿no? Cómo se representa a la serpiente. Entonces, cómo se le dibuja a la serpiente. Entonces, de acuerdo al dibujo de la serpiente, nosotros podemos entender el estilo. Podemos ver serpientes griegas, egipcias, hindús, las serpientes vistas desde el ámbito de la medicina, y que es el mismo animal, el mismo reptil, que es una serpiente. Pero de acuerdo a la forma que está descrita o dibujada la serpiente, podemos identificarlas, podemos identificar nosotros, ¿no? Podemos identificar, podemos identificar nosotros de dónde provienen esos gráficos, ¿entienden? Si es un gráfico egipcio, si es andino, si es griego, si es de Oriente. Y los significados, en algunos casos, son similares, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a acercarse, van a buscar símbolos, ¿no? Y van a ver semejanzas de acuerdo al lenguaje, a la composición y al simbolismo, comparar con los símbolos andinos. Eso es toda la tarea. ¿Entienden? Ahora miren acá, creo que no, ese es esoterismo. Les decía yo que los símbolos, los signos tienen muchísimo poder. Si nosotros para los cristianos, la cruz es sacrificio, es salvación, es redención, es perdón para los cristianos. El símbolo de la cruz es en donde Jesucristo murió y resucitó. Jesucristo no se quedó en la cruz, pero es un símbolo que se utiliza. Los cristianos, ¿entienden? Entonces, ¿qué les digo yo en este sentido? Que si nosotros empezamos a ver el valor significativo de los signos, hay signos que tienen una carga de poder muy importante. Fíjense, quisiera ver si es que en algún momento puedo ver yo una suástica nazi. Aquí de pronto podemos ver. Aquí podemos ver varios signos, ¿no? Judíos, no hay una suástica nazi. Pero, ¿ustedes sí conocen la suástica nazi? ¿Han visto? ¿Pueden reconocer la suástica nazi? No dicen. En donde estaban lo que utilizaban los alemanes, un símbolo muy fuerte, ¿no? Que aquí está una suástica. Esa es una suástica, mire, pero es hindú. Y esta suástica esotéricamente tiene mucho poder. Supuestamente, miren, si hacemos un poquito de recabar la historia, ¿no? ¿Cómo es posible que Hitler alcanzó a tener tanto poder y comenzó a dominar a toda una nación? Sometió tanto a una nación que fue capaz de matar a más de 6 millones de judíos. Total, fueron cerca de 12 millones de personas que mataron los nazis, ¿no? Mataron polacos, mataron a franceses, mataron italianos, ¿no? Españoles, gitanos, a todos los homosexuales, a todos los de raza negra, en fin, todo lo que no era raza aria, ellos mataban. Y entonces hay una historia oculta, no oscura del nazismo, que ellos utilizaron el esoterismo y utilizaron justamente este signo que es de poder, pero un poder para el bien, pero ellos lo utilizaron al revés. Es como, por ejemplo, la estrella. Esta es la estrella de David, ¿no? Que tampoco es la estrella religiosa, sino es una estrella muy antigua de David, que si ustedes buscan la Biblia no van a encontrar. No van a encontrar. Esto está más bien en el Tanaj de los escritos judíos, ¿no? Libros sagrados escritos por rabinos, por rabís, por entre paréntesis, sacerdotes judíos, ¿sí? Entonces, ¿ustedes han visto la cruz satánica? Voy a tratar de ver una cruz. ¿Es invertida tal vez? Aquí está. Fíjense en esta cruz.
Si es que ustedes me pueden, voy a tratar de a ver si veo pantalla un poquito más grande. No está aquí más abajo, tiene que estar. Aquí está. Esta cruz, ¿no? Ah, Fíjese que es distinta a la que está más abajo, que es el penáculo invertido, ¿sí ven? Estos símbolos satánicos, o sea, todo lo que está invertido, esta es la cruz, entre paréntesis, buena, ¿no? Y al contrario, con la punta abajo, es satánica. Entonces, si nosotros nos vamos, ¿no? A las cruces que estábamos viendo hace un momento, esta cruz, ustedes han visto la cruz satánica, aquí está, una cruz invertida. No es que es la cruz de San Pedro, es una cruz satánica, ¿no? Y sin embargo, ustedes van a ver en el papado que dicen que es un homenaje a Pedro que tiene la cruz. Si el homenaje no tiene por qué darle a Pedro. Quien murió en la cruz y salvó a todo el mundo es Jesucristo. Y fue en esta cruz. Pero Pedro decía que no era digno de morir en el mismo cruz que murió Jesucristo y hizo que le crucifiquen al revés. Pero solamente es un deseo de un mártir, Pedro. Pero sin embargo, en la religión católica veneran esta cruz en el papado. Y esta es una cruz full poderosa en cuanto a poder simbólico satánico, como la que tienen aquí, esta cruz que es del carnero, ¿sí? Entonces, mire, fíjese, hay, esta cruz de aquí no es la misma cruz que la cruz, por ejemplo, de nuestra cruz andina. Aquí tenemos diferentes tipos de cruces. Miren, aquí hay otras, ¿no? Hay referencias. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que ustedes entiendan que para poder entender el diseño andino y nuestros ancestros, ¿no? Tenemos que tratar de solamente interpretar en cuanto a la forma, en cuanto al simbolismo, y un poquito en cuanto a la semántica. Semántica significa significado, ¿no? Para esto también hay que ver, cuando ustedes hagan su investigación, van a utilizar los términos que también están en semiótica que les di, lo que es significado, lo que es significante. Ustedes pueden entender, voy a darles un ejemplo mucho más sencillo. Un poco de líquido, piensen ustedes en un litro de líquido, un litro de agua, un litro de agua. Puede adaptarse en su forma a cualquier envase, ¿sí o no? sí, ¿No es cierto que el agua toma la forma del envase? sí, Entonces, una cosa es el contenido y otra cosa es el contenedor. El contenido es el agua, el contenedor es el vaso o es la botella. Lo mismo sucede en las palabras y en los signos, es significado y significante. El significado es la cruz en cuanto a redención, salvación, perdón, pero el significante es la forma, que son dos líneas cruzadas. Ese es el significante en donde se transmite. A eso le llamamos nosotros sintaxis. ¿Me entienden? Entonces, hay dos términos de significado, significante, contenido, contenedor. Entonces, y también la semántica es el significado. Entonces, vamos con los términos. Pragmatismo, lo que es el sistema, la síntesis, la pragmática y la semántica. Son elementos con los que nosotros podemos identificar los objetos, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, dentro del lenguaje andino, que estamos hablando nosotros acá, tenemos nosotros, como les decía, el lenguaje, la composición y simbolismo. Ya sabemos lo que es el lenguaje. También vimos lo que es la composición, es cómo se organizan los elementos. Por ejemplo, yo puedo poner 4 líneas y un cuadrado. Ese cuadrado yo le puedo convertir en una silla, de acuerdo a la disposición de esas formas. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ya, de acuerdo a cómo se organizan los elementos, podemos ver, fíjense, vamos, voy a seguir acá. No, vamos a ir poniendo en un espacio. Quiero que ustedes vean, creo que es esta la que quiero ver si hay algún otro gráfico que me pueda yo apoyar.
Es este mismo, con este mismo, ¿no? Miren, fíjense aquí. Tenemos un plano aquí, que es bidimensional, con el que ustedes están viendo. Es un plano bidimensional. ¿Cómo se organizan los objetos en ese plano? Por ejemplo, yo puedo ver la cruz esta de aquí celeste, ¿no? Con un contorno también, un perfil azul, ¿sí le ven? A la cruz. Sí. A esto se llama sintaxis. ¿Cómo se presenta este? Podemos también identificarle su forma. Entonces hablamos del aspecto formal, sintaxis, más allá del significado. ¿Sí? Miren, las formas que pueda adaptar el mismo significante, fíjense, tenemos aquí la cruz, tenemos una cruz de aquí, tenemos una cruz de aquí, tenemos una cruz. Aquí tenemos dos cruces, ¿sí ven? Aquí. La Sí, cruz una es, pequeña y una grande. tenemos dos cruces aquí, ¿ya? Y fíjense, acá tenemos otra cruz y acá también tenemos otras dos cruces tenemos aquí. Tres. Y vemos el filete blanco, el filete celeste y la cruz que está en el medio. ¿Sí ven? Son formas de expresarse y es el mismo significado, la cruz. Pero el significante cambia. Aquí le vemos violeta, aquí negro y acá. Y tienen diferente forma. A eso hace referencia en cuanto hablamos de la estructura formal. Tenemos la estructura proporcional, es la relación que tienen las partes con el todo. El orden es cómo se organizan dentro de ese espacio. Entonces, si entendemos nosotros lo que significa lenguaje, composición y simbolismo, para entender la composición tenemos que entender que para cómo se organizan los objetos en el espacio, sea bidimensional o sea tridimensional, en el lenguaje andino tenemos estructura de orden, proporcional y formal. Entonces, si nosotros vamos acá, decimos cómo se organizan estas formas en un espacio y qué significado tienen, y le comparamos con lo que nosotros tenemos en el lenguaje andino. ¿Sí me explican? Entonces, simplemente entender, primerito, cómo yo puedo entender el diseño andino, ¿no? Ahora, en cuanto al simbolismo, ¿qué representa la serpiente en el lenguaje andino? ¿Qué representa la serpiente? Ya estoy utilizando yo solamente un elemento ahorita. Pensemos en la serpiente andina. Ahora quiero que les voy a hacer ver un video, ¿no? En donde hay diferentes interpretaciones de la serpiente en diferentes culturas. Y es el mismo objeto, por decirlo así, la serpiente. Pero ¿cómo se manifiesta esta? Formalmente, ustedes pueden identificar una serpiente andina, una serpiente hindú, una serpiente egipcia, una serpiente china. Por su forma, podemos decir. Entonces, aquí vamos a ver algo que me gustaría, es cortito, no es más allá de unos 11 minutos. Este es el símbolo de la serpiente en la medicina. Apaguen sus micrófonos.
Viracocha es andina, ¿no? Enki es también el dios Jehová en la religión judía. El video es sin audio, Licen. ¿Está sin audio? Ustedes Sí, no se están oyendo. escucha nada. Oh, hijas, ¿por qué no me dijeron hace un rato esto? Pensé que solo eran las imágenes. Es que los videos por lo general y la música no se escuchan.
nunca por esta vía, no se puede escuchar el audio. De todos modos, ¿ahí oyen algo? No, nada. Bueno, yo les voy a grabar este. Voy a. mm, es una pena. Yo pensé que estaban escuchando el audio. Es una lástima. En todo caso, ya les subí voy a parar esto. Espera, ¿dónde Mm, está? Yo no estoy en el grupo, Licen, por favor, deme agregando. ¿Dónde está? Allá, ahorita le pongo, ¿sabe qué? Deme su número para agregarle. Eh, Creo que información del grupo, aquí. Aquí se pone agregar, no. Perdí, recordar el grupo. ¿Cómo le pongo? No, no, ya se pasó, Lice, más arribita. ¿Sí? Yo ya le agrego. ¿Me pone su número telefónico? ¿Dónde está la broma? Ok. ¿Quién dice que no está en el grupo aún del WhatsApp? ¿Quién no está? Estefan, Chicas, deme su número para yo incluirle luego. ya, ahí le estoy enviando mi número ¿A dónde está enviando? a su WhatsApp. Sí, Dicen, yo tampoco estoy en el número, póngame ahí, póngame. en el grupo de WhatsApp. Si no están en WhatsApp, ¿cómo pueden entrar a WhatsApp? Ya le escribí a su WhatsApp, dicen. Ahí está el número, ahí solamente les incluyo, ya. Mande. Esta Pati está que se goza. La Pati Moreta está que se goza, yo no sé ni por qué. Bueno, eh, les subí al WhatsApp, les subí el link de ese video. ¿Qué pasa en ese video? En ese video explican los diferentes significados de un solo objeto, ¿no? Que es, hablemos de un ser mitológico que es la serpiente. Y entonces, esa serpiente está manifestada en diferentes culturas y en diferentes civilizaciones. Entonces, hay cosas muy curiosas ahí, ¿no? Y entonces, lo que yo quiero que ustedes identifiquen es, en aspecto formal, qué similitudes hay, qué diferencias hay. Y también si hay similitudes en el significado mismo, qué significa la serpiente. Nosotros tenemos la serpiente, por ejemplo, en, en México, se llama la serpiente emplumada, y no me recuerdo el nombre, es medio raro el nombre de esta serpiente emplumada. Y en nuestra cultura andina se llama viracocha. Y entonces se supone que es un ser, ¿no? Que reptiliano, reptil, y que vino a la Tierra y dio la sabiduría a diferentes civilizaciones. Y aquí es algo súper curioso porque también aparece en la Biblia, en Génesis, que supuestamente hablaba, ¿no? Y entonces en diferentes civilizaciones dice que les llevó sabiduría. Entonces, y ellos vieron y hay diferentes dioses en diferentes civilizaciones. No creo que tantas civilizaciones con tanta trayectoria histórica y escritos, ¿no?
Y claro, para nosotros hoy es un mito, es mitología, ¿verdad? Pero también esa mitología también hay que entenderla de que también tienen escritos y libros sagrados, ¿no? Y entonces hay que saber reconocer que si ustedes analizan, o sea, viendo que si siendo católicos, ¿no? Asoma a Jehová y les dice, les da los 10 mandamientos. Primero escoge un pueblo. Escoge un pueblo que es el pueblo judío, el pueblo de Israel, que sale de Abraham. Escoge un solo pueblo. Y a ese dice, yo soy tu Dios, y le da las leyes, y de ahí les dice, no tendrás dioses ajenos. O sea, quiere decir que había otros dioses, ¿o no? ¿Ya? Y a través de la mitología y tanta cosa vemos que, o sea, hay coincidencias con otras civilizaciones de que ha habido dioses serpientes y hay diferentes manifestaciones que de seres que se manifestaron y les confundieron con dioses y les dieron nombres. Aquí en la región andina le llamaron Viracocha, a un dios que no le podían ver, un dios que hizo todo, ¿entienden? Entonces hay diferentes formas de interpretar esas deidades que existen, ¿no? A eso se llama todo lo que tenemos que ver con los aspectos simbólicos, ¿no? Lo que nosotros interpretamos de lo que podemos ver, lo palpable, lo que nos imaginamos y cómo calculamos, a eso se llama cosmovisión, cosmología y cosmogonía. Para nosotros la cosmogonía es nuestras creencias, nuestra fe. Nuestra cosmogonía, ahorita en ustedes sería, para ser un poquito más cercano, ¿no? Ustedes creen en un solo Dios, que es un solo Dios y que se manifiesta en tres formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios, un Dios trino, un trino Dios, ¿ya? Entonces los testigos de Jehová dicen, no creen en el Espíritu Santo y tampoco reconocen a Jesucristo como deidad, sino como un profeta, como un ser extraordinario, pero no le reconocen como Dios a Jesucristo, los testigos de Jehová, ¿ya? Es un profeta más, Jesucristo. Entonces, los judíos, en cambio, ellos dicen, ellos nunca ni reconocen el Espíritu Santo ni reconocen a Jesucristo. Ellos rechazaron a Jesucristo, le mataron. Ustedes saben eso. Entonces ellos dicen que hay un solo Dios para los judíos. Y no es el un solo Dios para los cristianos. Los cristianos decimos que hay un solo Dios, pero un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿No es cierto que sí? Y así está en el Nuevo Testamento y la mayoría de los católicos entendemos de esa manera, y cristianos, entendemos de esa manera. Entonces, algo tiene que haber ahí con relación a que cuando Jehová viene y dice, escoge su pueblo, y dice, no serán dioses ajenos, y hay manifestaciones, vemos en Génesis que se manifiesta una serpiente, habla con Adán y Eva, y les da la sabiduría, les dice, ¿sabe qué? Que si comen de ese árbol, que de la ciencia, más bien se va a despertar su conocimiento. Les dio conocimiento. Se dieron cuenta que estaban desnudos, que podían razonar, que podían elegir y saber y darse cuenta lo bueno y de lo malo, ¿no? Y entonces ese Jehová no quería que sepan entre lo bueno y lo malo. Entonces, si ustedes leen las escrituras, hay muchas cosas ahí, ¿no? Y ya gente que hace, lee bastante, los teólogos, exégesis, hay hemerotéuticas que hacen la hemerotecnia, que quiere decir estudios profundos de la Biblia, ¿no? Se descubren cosas y ciertas contradicciones del Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. Un Dios que pedía sacrificios, que escogió un pueblo, y un Padre de Jesucristo que dice que no hace excepción de personas y que no quiere sacrificio, y él dice que a mi Padre nadie le conoció, nadie le dio. Y supuestamente en el Antiguo Testamento sabemos y vemos que hay en el libro de Deuteronomio, vemos en el libro de Números y también en lo que es este libro, el primer, en Levítico, vemos nosotros que Moisés habló cara a cara con Jehová. Y supuestamente Jesucristo dice que nadie le ha visto al Padre. Entonces hay muchas contradicciones y se convierte en un mito. Lo que está escrito también en el Antiguo Testamento con los libros, obviamente escrito por los judíos, ¿no? Que nosotros les llamamos Viejo Testamento. Ellos les llaman Tanakh o el Corán.
o el Talmud, que son libros que a más de los 5 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, que son libros de Moisés que escribió, hay un montón de libros, cerca de 70 libros que conforman el Tanaj, que han escrito los judíos, ¿no? Y eso es lo que ellos creen. Y entonces, y de ahí nace la Iglesia Católica en el siglo 325, cuando, bueno, en fin, toda la cantidad que ustedes pueden encontrar de libros sagrados en un montón de civilizaciones, van a encontrar un montón de signos, un montón de símbolos, y no les quisiera yo confundir, ¿no? Pero el asunto es que hay que para poder entender los signos de las civilizaciones antiguas, vamos en cuanto al lenguaje, la composición, el simbolismo, hermenéutica, ¿no? Y lo único que quiero es que ustedes comparen los signos andinos con los signos de otras culturas en cuanto a su forma, a su composición, en cuanto a la sintaxis y también en cuanto al significado. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pueden escoger las que ustedes quieran, egipcias, romanas, griegas, hindús, las que ustedes quieran, y comparen con la semiótica andina y vean qué semejanzas hay en cuanto a su forma. Por ejemplo, la cruz andina no es la misma cruz judía. ¿Sí me explico? Sí, Jordan. Damián, mi opinión sería que mejor usted nos especifique de qué, o sea, qué simbología comparar. O sea, sería mi opinión que quedaría mejor, para no confundirnos. Usted nos dijera de cuál y cuál comparar. Es que verán, hay diferentes, o sea, en el lenguaje andino nosotros tenemos, ¿no?, figuras que son bastante geométricas. Tenemos colibrís, tenemos el cóndor, tenemos ¿cómo se llama? Este animalito que le hacen los charangos, el armadillo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver cuáles son los animales o representaciones andinos y qué semejanzas hay con cualquier otra civilización, ¿entienden? Nosotros tenemos los micos, tenemos los monos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿han visto ustedes, por ejemplo, las imágenes, la araña esa que hay en Nazca, o el mono, o el colibrí, que solamente se puede ver desde viajando en avioneta? Esto está en Perú. Entonces, hay muchos signos, y lo único que quiero que ustedes se den cuenta es que la carga de conocimientos ancestrales en nosotros indígenas andinas es fuerte, es grande. Ellos conocían, des en cuenta, hablando de la cosmología, ellos sabían las distancias que había en las estrellas. Y por eso les digo, miren, en la astrología ancestral, nosotros podemos identificar varios signos zodiacales, y ahí están las constelaciones. Nuestros indígenas también veían las mismas estrellas, pero les pusieron otros nombres. Y ellos sabían exactamente el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, y sabían cuándo sembrar. Y estaban agradecidos a cómo la naturaleza se movía para poder cosechar, sembrar. Y vimos en la Chacana, ¿no?, las fiestas de los diferentes meses, lo que son los equinoccios, ¿no? Sí me estoy haciendo entender. Lo único que les digo es, escojan la que ustedes quieran. Y aquí ya depende de ustedes el grado de curiosidad que tengan, ¿no? De entender nuestros ancestros, ¿no? De nuestra semiótica andina, de nuestros conocimientos ancestrales, comparados con otras civilizaciones. Eso es todo. Pero solamente en base a signos, en base a símbolos. ¿Me explico? ¿Tienen algún problema con eso? Con animales también, ¿no? Patti tiene que abrir su micrófono. Está cerrado. Patti está aparte ¿Ahí? de eso ya. Ya. Sí. Ya, Listen, yo lo entiendo de esta manera, no sé si está bien. O sea, entiendo, por ejemplo, que escogemos los ejemplos que usted nos dio, por ejemplo, las serpientes. Cogemos todas las serpientes que hay en distintas partes del mundo, de distintas, y comparamos con lo nuestro, todo lo que es Nada serpientes, más. lo que más podamos. Luego cogemos, por ejemplo, el Pero significado del sol. le comparamos de cuanto a su forma, en cuanto a su composición,
y al lenguaje lo que significa y cómo le representan, ¿no? Ya. Luego, Eso es por todo. ejemplo, escogemos el sol. El sol tiene un significado para Perfecto. nosotros, para otros, así, y vamos escogiendo cada parte. Exactamente. Está perfectamente entendido. Eso, de eso se trata. ¿Alguien más que quiera, como ellos, comentar? Carlita. ¿Hay un límite? Sí, ¿hay un límite de cuántos debemos hacer o...? No. Ustedes pueden escoger una, porque van a encontrar un montón de civilizaciones. Pueden escoger uno o dos. Aquí queda libertad de ustedes. Aquí más bien vale la curiosidad que usted tenga, ¿no? Y el grado de cultura que quiera usted adquirir con esto, ¿no? Habrá gente que se va a enamorar de este tipo de cosas. Supóngase, por ejemplo, a mí, todo lo que tiene que ver con semiótica y este tipo de cosas me atrae bastante, ¿no? Y me ha dado a llevarme, me ha conducido a leer libros, ¿no? sobre los significados en diferentes civilizaciones, ¿no? Y hay mitologías y tanta cosa, entonces uno le atrae eso. No sé si ustedes de pronto hasta se topa con cosas cristianas, ¿no? Que a cualquier católico le sobrecogería. Por ejemplo, uno leyendo, buscando, indagando, haciendo investigación, se da cuenta que los primeros mártires que murieron por ser cristianos eran los cátaros, ¿no? Y los primeros también que fueron asesinados por la Iglesia Católica, cuando ya se conformó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comenzó a perseguir después a los judíos, ¿no? O sea, es bastante interesante ver cómo funcionan todo esto de por ejemplo, los trajes, ¿no? Del Papa, tienen, si ustedes entran y ven, ¿no? Por ejemplo, el significado del pez, ustedes van a quedar absortas de las cosas que pueden averiguar. Entonces aquí ya depende de ustedes hasta dónde quieran llegar. Entonces, si ustedes, yo creo que habrá alguien que le va a llamar muchísimo la atención y va a profundizar y va a extenderse, ¿no? Y yo solamente les pido algo razonable, algo que ustedes puedan entender, lo rico que era nuestra cultura andina, ¿no? De pronto tenemos nosotros una serie de pirámides, por ejemplo, la pirámide del Cochasquí, son distintas a las pirámides de Egipto, pero están exactamente ubicadas igualitos que la Cruz del Sur en cuanto a su ubicación, pero tienen otros significados, ¿no? Nuestras pirámides no terminan en punta, son atachadas, ¿no? Pero son pirámides, ¿entienden? Tenemos aquí en Caranqui, también tenemos pirámides, y es maravilloso cuando ustedes pongan, por ejemplo, pirámides de alrededor de todo el mundo, van a darse cuenta que las únicas pirámides no son solamente las de egipcias, son las más famosas, pero hay pirámides muchísimo más grandes que las de egipcias y que están tapadas como montañas, en la India. Es maravilloso cuando uno se pone a averiguar ese tipo de cosas. Simplemente yo me acuerdo por hablar de semiótica, y entonces eso me condujo a mí me llevó a estadios que yo no me esperaba llegar, y hasta me puse a cuestionar lo que yo creía, ¿sí? Entonces yo después, por ejemplo, yo dejé ¿qué les digo? Tener fe en los amuletos, por ejemplo, en una cruz, ¿no? Porque Dios no está en una cruz, Dios está dentro del corazón de uno. Entonces uno va descubriendo cosas muy interesantes con eso. Entonces yo les invito a que vean lo que ustedes consideren y hasta donde ustedes quieran llegar. No hay un límite, ¿sí? Simplemente pueden hacer, como dijo Patti, yo escojo la serpiente y puedo comparar con 10 civilizaciones. Perfecto. Usted dice, por ejemplo, Carlita Bolaños dice, yo cojo el colibrí y quiero ver el colibrí, cómo se manifiesta en la cultura maya, en la cultura azteca, porque eso es más andino. O cómo se manifiesta el colibrí, ¿no? O cómo le llaman en la India. Y suficiente con eso. De pronto, Damián. el mono. Sí, Jordan. Y dependiendo de cuántos ponga, va a poner la nota. No, pues yo no califico con cuartas, pues, mijito, ¿qué pasa? Así me calificó el ensayo, pues.
Por eso le digo. Ya, amigo, no sé. Tendría que revisar. Es que yo sí miedo también la profundidad también de los trabajos, ¿no? O sea, la seriedad con la que ustedes toman la asignatura. Por eso es así. Licen, Unas y de tres- pronto puede ser una de cada una o solo serpientes de así, o puedes coger una de cada una y hacer. Una de cada una, o sea, pueden ver las estrellas. Es que hay infinidad de símbolos. El triángulo, el cuadrado, la cruz, la cruz. Entonces, hay Ah, bastantes ya. elementos que pueden ustedes buscar. O sea, ya depende de cada quien. Cada una de ustedes puede determinar hasta dónde quiere llegar su investigación. Pero es preferible que le pongan en documento Word y grafiquen, ¿no? O sea, con texto y gráficos para poder entender, porque hablamos de semiótica, hablamos de signos y símbolos, ¿entienden? Entonces ustedes tienen que poner los gráficos ahí. Ah, ya, Licen, gracias. De Y les astrología invito a también que vean podemos ese hacer, también, ¿no? perdón, De astrología también podemos hacer. claro, o sea, es que, claro, de los signos zodiacales, porque también, ¿no ven que nosotros también nos basamos en los equinoccios? Eso es maravilloso.